Bien, vamos a seguir entonces ahora con curvas y funciones vectoriales, que es lo que continúa dentro de la unidad 3. Nosotros ya dimos superficies. Lo que tenemos que saber de superficies, que básicamente lo necesito porque en algún momento de curvas vamos a usar superficies y la unidad 4 va a usar mucho superficies. Y también en algún momento va a usar curvas, o sea que todo este tema está súper vinculado con lo que va a venir más adelante. ¿En qué consiste esto de pensar en curvas? Primero, situación. Imaginemos que yo soy un objeto en el plano. En principio empecemos con el plano, después vamos al espacio. Yo soy un objeto, una mosquita, alguien que se está moviendo. Este es mi objeto. Ah, iba a cambiar de color. Este es mi objeto. Y digo, se va moviendo, va pasando el tiempo y se va moviendo a lo largo de todo un plano. Vamos a pensar en el plano. Entonces, a lo mejor, ¿qué hago? Vuelo por acá, o camino por acá, sigo por acá. Entonces, en cada instante de tiempo, este objeto se encuentra en algún lugar determinado dentro del plano, en todo su recorrido. Entonces, como ese objeto está en el plano, yo lo podría ubicar a partir de coordenadas cartesianas, que entiendo que van a ir cambiando a medida que el tiempo pase. Entonces, puedo pensar que sus coordenadas, tanto la x como la y, las dos son funciones de un cierto parámetro que yo llamaría tiempo. Entonces, la coordenada en x la puedo pensar como una función que depende del tiempo, la coordenada en y la puedo pensar como una función que depende del tiempo. Y entonces aparecen lo que llamaríamos ecuaciones paramétricas de esa curva descrita por el objeto que yo estoy considerando que se mueve y que las puedo describir de esta manera, donde la x y la y son funciones que dependen del tiempo y en este caso ese parámetro tiempo está dentro de un cierto conjunto. Eso es como momento inicial para interpretar qué significaría pensar en una curva descrita a partir de un parámetro. Muchas veces pasa que en lugar de poner x igual a f de t, ponemos x igual a x de t, y en lugar de poner y, ponemos y de t. Y esas serían las ecuaciones paramétricas de la curva que ya hoy estoy describiendo, con t, un cierto parámetro que pertenece a un conjunto. Si yo pensara solamente en que la curva surgió por el movimiento de un objeto, dependiendo del tiempo que va pasando, entiendo que el parámetro t va a tener que ser un número positivo. Ahora, de manera más general, solo eso sirvió a modo de introducción. Cuando hablemos de una curva y de lo que serían las ecuaciones paramétricas de una curva, ese parámetro t puede estar dentro de un cierto rango de valores donde puede haber números negativos. ¿Por qué? Porque le estoy sacando el foco a que es una curva generada por un objeto que se mueve a lo largo del tiempo. Es una curva que se genera por un cierto parámetro t que va variando en un cierto conjunto. Conjunto que este D podría considerar valores de t negativos, ¿no? Bien. Ah, pregunto antes de venirme al ejemplo. Ecuaciones paramétricas de una curva, que yo acá las estoy llamando bastante general, porque digo ecuaciones paramétricas de una curva. ¿No vieron ecuaciones paramétricas ya? ¿De una curva muy particular? De la circunferencia. Ay, ¿vos viste ecuaciones paramétricas de una circunferencia? Ah, de la elipse en realidad. Ah, de la elipse. ¿No viste antes algo más simple que eso? De un plano. Sí, pero ¿sabes qué? Para las ecuaciones paramétricas de un plano necesito dos parámetros. De No la sé. recta. Ahí va. Como que vamos cada vez más para atrás. Esa era un poco mi idea. De todo lo que dijeron, sí, es verdad que hay ecuaciones paramétricas. La del plano la reservo porque necesito dos parámetros. Pero lo que inicialmente vieron en álgebra y geometría fueron las ecuaciones paramétricas de una recta y justamente al principio en el plano. Después dimos ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio, pero lo primero era ecuaciones paramétricas de una recta. Y entonces uno escribía x y
ponía R acá o R dos puntos porque eran las ecuaciones paramétricas de una recta. ¿Y qué necesitábamos conocer para encontrar esas ecuaciones paramétricas? Tenía la recta. Chan. ¿Qué necesitaba conocer de la recta? Me corta el eje X y el eje Y. No necesariamente para dar las ecuaciones paramétricas. Un punto de paso y un Pu- vector paralelo. Exacto, necesitaba un punto de paso, qué sé yo, x0 y 0, y necesitaba las componentes de un vector que le dé dirección a esa recta, que sea paralelo a la recta. Y si eso era lo que yo conocía, ¿cómo escribía la x? ¿Cómo la escribía? X igual a, ya tengo lo que quiero, punto de paso y vector dirección. Vamos que esto vuelve, ¿eh? La coordenada del punto más multiplico las coordenadas del vector por una constante real, Sí, pero que en realidad eso no va a ser una constante, no es que va a permanecer una constante, variable. va a parecer variable. Y cuando ustedes lo presentaban en rectas, seguramente habían usado la letra T y ponían T por U sub 1, acá ponían I0 más T por U sub 2 y acá con T perteneciente a R. Si yo dejaba T variar en todo R, encontraba toda la recta. Y varias cosas para decir. Si T no pertenece a R y T pertenece a un cierto intervalo dentro de R, no estoy generando toda la recta, sino que generaba un segmento dentro de la recta. El punto de paso podía haber sido ese que yo daba o podía ser cualquier otro dentro de la recta. El vector dirección de la recta podía haber sido ese que yo di o cualquier otro que con él era paralelo. La idea que era tenía que mantener la dirección podía ser ese o podía ser este o podía ser este un poquito más largo. Tenía que tener la misma dirección de ese vector. Por lo tanto, uno sabía que ecuaciones paramétricas de una misma recta existen infinitas. Y por otro lado, si bien lo habitual en la presentación de las ecuaciones paramétricas de la recta era usar como número, como nombre del parámetro t, la verdad es que el nombre del parámetro es indistinto. Yo podría haber puesto beta, beta y beta perteneciente a R. Acá de alguna manera va a pasar algo similar. El nombre del parámetro habitualmente se lo llama t porque es lo tradicional, pero puede llamarse de otra manera. Ecuaciones paramétricas de una curva, no necesariamente va a haber una, puede haber infinitas. Entonces digo, también llevo a ese terreno conocido de lo que sabía para rectas en el plano, ahora es como que lo adapto y lo que voy a hacer ahora es ampliarlo, porque antes solamente lo veíamos para rectas, ahora lo vamos a ver para otro tipo de curvas que no necesariamente van a ser rectas. Pero todo eso que habían dado, tráiganlo a la memoria un poco. Ahora sí, vamos al ejemplo que tiene que ver con un ejemplo cualquiera. Ya salimos de esta cuestión de pensar en una curva que tiene que ser específicamente una recta y lo que vamos a tratar de hacer es, como dice ahí, bosquejar de qué curva estoy hablando y tratar de identificarla. En este ejemplo lo que me están dando son esas ecuaciones paramétricas de la curva que tengo que tratar de descubrir quién es. Entonces, cuando yo tengo estas ecuaciones, yo ya me doy cuenta que esto recta no va a ser. Fíjense, ahí tengo una expresión lineal en el parámetro t para la y, mientras que para la x no, ya pasó a ser una expresión cuadrática en el valor del parámetro. Específicamente el parámetro t pertenece al conjunto de todos los números reales. Y cuando yo no sé qué hacer, como no sabía qué hacer, a lo mejor en los primeros ejercicios se acuerdan de gráficas de funciones en cálculo uno. ¿Qué era lo primero que hacía para intentar hacer la gráfica de la función en aquel momento? No sabía lo que era algo cuadrático, no sabía lo que era algo lineal y me decían, bosqueja la gráfica de la función. ¿Qué hacía? Lo primero que hacía, Una tabla de valores. una tabla de valores, exactamente. Entonces yo acá podría pensar en algo similar. Podría decir, la verdad, no tengo idea
de cuál va a ser la curva que tengo que dibujar, pero voy a ver por qué puntos posiblemente esta curva pase. Entonces yo podría pensar en la tabla de valores, acá poner el valor del parámetro t y acá el punto de coordenadas x, y que yo voy a ir obteniendo a lo largo de la curva. Podría empezar a lo mejor con algún valor de parámetro, voy a elegir parámetros simples de hacer cuentas, ¿no? Supongamos que pongo -2. Si t vale -2, reemplazo t -2 en las dos ecuaciones y obtengo las coordenadas del punto. La primera coordenada del punto, si t vale -2, ¿quién sería? Evalúo acá, -2 al cuadrado, 4, más 3 por -2, -6, 4 menos 6, -2. Y cuando t vale -2, acá abajo tengo -2 menos 1, -3. Entonces yo podría hacer un dibujito. 1, 2, 1, 2, -1, digo -2. Esto es el eje Y, esto es el eje X. 1, 2, 1, 2. Y empiezo, bueno, -2, -3. Por acá abajo. Por acá, por acá. No sé, si te vale -1. Si te vale -1, reemplazo, esto es medio plomazo. em, Vamos a ponerle acá P sub -2 para indicar que depende de ese parámetro T. Acá le pondría P sub -1, -2, y cuando vale -1 me queda 1 más -3, o sea, -2. Esto está mal, ¿no? Puse algo mal, ¿no es cierto? Ah, acá puse al revés. ¿Nadie se dio cuenta? O yo sola. Tila macana. A ver, para t igual a -2, esto es -3. Ah, este estaba bien, el que puse mal es el de abajo. No podía ser el mismo. Dijimos acá, -2. Y cuando t vale -1, ¿qué me queda? -2, -2. Así podía ser. ¿Me equivoqué en algo acá? -2, -3, -2. No, no. Bueno, paso por esos puntos. Sí, porque ya se lo equivoqué. Después para t igual 0. Para t igual 0, p sub 0. En la segunda coordenada me va a quedar -1. En la primera coordenada, 0. 0 menos 1. Después sigo. Para t igual a 1, p sub 1. Reemplazo la segunda coordenada, 1 menos 1, 0. Acá me queda 4. 3, 4. Bueno, podría seguir, ¿no? Me va a quedar medio lejón por allá cuando ponga t igual 2. ¿Qué hago con esos puntos? O sea, son puntos de paso de una curva que no reconozco. Entonces yo con esos puntos de paso, que si bien es una información que la considero igual valiosa, porque sé por dónde tienen que pasar con seguridad esta curva, yo la verdad es que no tengo idea la curva qué es lo que hace. A lo mejor viene por acá, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, después hace esto. No lo sé. Estoy inventando. Oh, nada, podría haber venido por acá. Total es una curva y hacía esto. Entonces hay algo que yo voy a tener que saber para identificar específicamente cuál es la forma que la curva va a tener, sabiendo que por esos puntos tiene que pasar. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pensemos, ¿qué hacían en las ecuaciones paramétricas de la recta? Todo ese jueguito que aprendieron después de las ecuaciones paramétricas. ¿Qué hicieron? Porque cuando ustedes vieron rectas, hagan un poco de memoria, en el plano, lo primero que daban eran las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano.
¿Y después qué veían de la recta en el plano? ¿Era la única manera que yo tenía de escribir o de poder identificar a una recta a partir de las ecuaciones paramétricas? ¿O qué aprendí también? De recta en el plano. No, tenía la segmentaria y después la punto pendiente, creo que era. Sí, fantástico. ¿Y quién más te está faltando que se deriva de estas dos? Te está quedando justo la que quiero que nombres. Paramétrica. Es verdad la segmentaria, es verdad la del punto pendiente, como le decís vos. Y hay una en el medio que me está faltando, que es de la cual se deriva la segmentaria y la ecuación explícita. ¿Cómo se llamaba? La general, Sí, la general. En la ecuación general de la recta, que uno dice ecuación, no dice ecuaciones paramétricas, ecuación general de la recta. ¿Qué es lo que se lograba? ¿De cómo salía la ecuación general de la recta? Con la pendiente y el punto de paso. En el eje Y. Es que esa sale y estaríamos hablando de la ecuación explícita de la recta, ponele. Ah, igualando el t, ¿Cómo, Leo? igualando los t. ¿Y qué hacías después? Eh, Al igualar, despejaba a un lado y me quedaba Y bueno, ¿y cómo era la forma general de la recta, la ecuación general de la recta, escrita en forma general? Vamos, memoria. el vector normal por los puntos de paso. Sí, sí, pero ¿cómo era la forma general de la recta, la ecuación? ¿Se acuerdan de todo eso y no de la forma general? ¿Cómo era? No le voy a poner forma, voy a poner la ecuación general de la recta. ¿Cómo era? Una vez que, como dice Lionel, igualaban los t, ¿cómo quedaba? Lo tienen ahí. AX más BI más C igual cero. Pasaban a tener una sola ecuación en donde el parámetro t dejaba de estar. Y era una ecuación que vinculaba a las coordenadas cartesianas de cualquier punto que estaba sobre la recta. Me sacaba de encima el parámetro t. En las ecuaciones paramétricas de una recta, esa opción de despejar t de las dos ecuaciones es súper lícita, igualaba los t, el t desaparecía y me quedaba una expresión sola con la x y con la y. Bueno, ¿qué tal si quiero hacer lo mismo ahora? Buscar alguna vinculación que tenga cualquier punto dentro de la curva entre sus coordenadas x y. ¿Cuál sería la vinculación? ¿Cómo podría escribir una vinculación entre las coordenadas x y donde el parámetro t no exista? ¿Cómo puedo hacer acá? Ay, peques. Puedes Voy a darle- intentar igualar las dos ecuaciones a t y después despejar o buscar una Podría- relación entre x e y. Es que es eso lo que queremos hacer. Lo que quiero decir es, en las ecuaciones paramétricas de una recta, voy a dar la ecuación paramétrica de una recta cualquiera, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, más 5t, ¿no? Con t perteneciente a R. Este es un ejemplo de una recta clásica. Punto de paso, el 1, 2, vector dirección, vector de componente menos 1, 5. Lo que decía Lionel era bárbaro porque yo qué hacía, de la primera ecuación despejaba t, entonces me quedaba x
menos uno igual a menos t, o sea, menos x más uno igual t. Primera expresión de la t despejada de la primera ecuación. Abajo me queda y menos 2 sobre 5 el valor de t despejado de la segunda ecuación. Entonces acá como despejaba t fácilmente de las dos ecuaciones, yo después escribía que tenía que pasar que menos x más uno era igual a y menos 2 sobre 5. A partir de ahí seguía la escritura y encontraba una forma como esa. Pero era fácil despejarte de las dos ecuaciones y hacer ese proceso. Acá, ¿pasa lo mismo? Puedo despejarte fácil de la segunda ecuación. Me quedaría y más uno igual t. ¿Qué pasa con esta? Tiene que completar cuadrados. Tendría que completar cuadrados y encima para despejar aparece el despejar un cuadrado, en donde tenía que aparecer una raíz y un más menos. Digo, ¿cómo lo puedo evitar? Si yo lo que quiero es lograr una ecuación en la que estén la x y la y vinculadas nada más y que la t ya no Reemplazo, aparezca más. reemplazo t por i más uno. Exactamente, exactamente. Entonces, era fácil hacerlo en rectas porque el despeje de t en las dos ecuaciones era rápido, porque eran ecuaciones lineales en t. Cuando acá de las dos ecuaciones una es lineal y la otra ya no, no sé si conviene pensar en despejar t de las dos. Conviene, en este caso, despejar t de la ecuación que es lineal y esa expresión de t reemplazarla en la otra. Y entonces lo que yo voy a obtener después de haber investigado algunos puntos de paso de mi curva, que la verdad no es, es un dato importante, pero no es el que me daría el pie para hacer la gráfica de la curva, digo, ah, entonces lo que tengo es esto. X igual a perdón, x igual a, en lugar de t voy a poner y más uno al cuadrado, más 3 por y más uno. Y entonces cuando yo trabajo con esto, y cuadrado, más 2y más 2 más 3y más 3 x es igual a y cuadrado más 5y, no sé por qué puse más uno acá es más 2 digo, es más uno. Entonces acá me queda 4. ¿Y esto qué es? ¿La ecuación de qué? ¿De qué Es es? una parábola. Es una parábola, nada más que es una parábola que no está dispuesta de la manera tradicional en la que uno la vería en cálculo uno. Para poder hacer la gráfica de esta parábola podría ser el proceso de completar cuadrados, como alguien alguna vez me había dicho en otra oportunidad por acá. Podría decir esto es y cuadrado más 5y más 4. ¿Qué podría hacer acá para completar cuadrados? ¿Qué me quedaría? ¿Se acuerdan cómo era esto de completar cuadrados? Sumás y restás un número que sea conveniente Sí, para dale. completar ¿Y el cuadrado. cuál era en este caso? Así es. Sumaba y restaba algo. ¿Cómo se encontraba ese número conveniente? Al número en este caso que acompañaba la i, porque el Tendrías primer que sumar y restar nueve. No, 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 no. te decía, acá aparece i cuadrado, o sea que me doy cuenta que i sería el del famoso cuadrado del binomio, el primero. En el Dos coma medio, cinco sería. no. Porque el doble primero por el segundo. El primero es uno, el segundo te queda. O sea, 2 por algo te tiene que quedar 5. Sí, entonces ese es el que vos dijiste. Claro. Pero ¿qué tengo que sumar y restar? El cuadrado de eso. Porque necesito Ah, que claro. aparezca el trinomio cuadrado perfecto, entonces tiene que aparecer el cuadrado del segundo. Entonces, el segundo, ¿cómo lo encontraba? Diciendo, bueno, si ya me di cuenta que el primero es y este tiene que ser el doble producto, el primero por el segundo, directamente al numerito que acompañaba a la i lo dividía por 2.
Ese era mi segundo. Pero ¿quién tiene que aparecer? Ese, pero al cuadrado. Entonces aparece 25 cuartos, 25 cuartos. Entonces ahí sí me daba cuenta que es x igual a y más 5 medios al cuadrado. Y esto que me da menos 9 cuartos de juntar esto con esto. El 4 lo disfrazo como 16/4, me queda menos 9 cuartos. Entonces encontré el vértice de la parábola. Menos 5 medios menos 9 cuartos. O sea, por acá. Menos 5 medios menos 9 cuartos. Por acá. Y entonces ahí tendría que hacer el gráfico de la parábola. Acá me queda medio puntiagudo, pero no es así. Y no es ni la gráfica de la curva que hice ahí en azul, ni tampoco quedó horrible, ya sé que quedó horrible, pero es la gráfica de toda una parábola. Entonces ahí recién me convenzo de cómo es la gráfica de esta curva de la cual me habían dado las ecuaciones paramétricas. Bueno, todo eso que hice ahí bastante desprolijo, lo tenemos acá. Primero ubiqué los puntos, después, en este caso ahora, tengo acá la gráfica de la curva y acá las cuentitas que tienen que ver con ese despeje que hicimos. Lo que no lo escribí acá es en esa expresión en la que me conviene verla cuando la tengo que graficar y darme cuenta de quién es el vértice de la parábola. Lo que se puede hacer, como siempre, es usar acá de aliado a GeoGebra, porque cuando uno da la parametrización de una curva, la información importante que está dando es cómo uno va transitando la curva a medida que va cambiando los valores del parámetro t. Porque si yo vengo y les digo, chicos, necesito que grafiquen la parábola que tiene ecuación x igual a y cuadrado más 5y más 4, ¿ustedes qué van a hacer? Van a dibujar la parábola directamente. Como venga, pero dibujan la parábola y me exponen a mí en un gráfico la parábola escrita ahí en color rosa. Ahora, la parametrización, porque esto es una forma de escribir a la parábola a partir de ecuaciones paramétricas, me dice cómo la recorro, que es una información adicional que no la tenía cuando graficaba parábolas en álgebra y geometría. Y eso es importante reconocerlo porque yo acá voy a poner, por ejemplo, pongo así, curva. Apenas aparece, y trato de escribir la palabra curva, aparecen dos opciones, tengo que elegir la primera porque en este caso la curva es plana, entonces si hubiese sido una curva en el espacio tengo que elegir la segunda, y ya viene como con la plantilla hecha, dice expresión, expresión que significa que tengo que poner lo primero que aparece en x dependiendo de t, entonces voy a poner t al cuadrado más 3t, ¿no? ¿Dónde estás? Más 3t. En la segunda expresión tengo que poner cómo se escribe y en función de t, t menos 1. Después dice que indique quién es el parámetro en juego, para que no se pierda, voy a poner t. Y acá necesito para GeoGebra ponerle un valor inicial y un valor final. Yo ahora voy a poner menos 100, como poniéndole un nombre, un número grande, a 100, ¿no? Para que dibuje gran parte de la parábola. Y tengo el dibujito. Podría ir poniendo los puntos que iba obteniendo. A ver si pongo, no me acuerdo si esto me funciona o estoy poniendo cualquier cosa. A en 1, sí. Porque acá llama a la curva A, GeoGebra, ¿no? Entonces, si yo lo evalúo en 1, interpreta el punto que quiero, que es de que reemplace la T por 1. Después, no sé, A en, que habíamos puesto también, menos 1, menos 2, menos 2. Bueno, así, ¿no? Uno puede ir poniendo los puntos que teníamos, que habíamos visualizado en nuestra inspección inicial. Toda la parábola. Ahora, en algún momento, el PDF me va a preguntar esto. ¿Cuál sería la gráfica de la curva
si t solo variara de -2 a 2? Una cosa es que varíe t en r y tengo toda la parábola. Como pasaba antes con la recta, si t variaba en r, tenía toda la recta, pero si t variaba en un cierto intervalo, no tenía la recta, sino que tenía un segmentito. Bueno, ahora pensemos en esta situación. T no varía en todo r, t varía en un intervalo que va de -2 a 2. ¿Qué tendría entonces al momento de graficar la curva con las mismas ecuaciones paramétricas, pero acotado el valor del parámetro? ¿Qué tendría? Las mismas ecuaciones paramétricas, pero en vez de t variar en todo r, t varía en un intervalo más pequeño, de -2 a 2. Y tendrías una parte de la parábola, ¿no? Claro, una parte de la parábola. Ahora, no tengo idea, bueno, en principio, ¿no? Si el pedacito de la parábola capaz es el que va desde acá hasta acá, o el que va desde acá hasta acá, o el que va desde acá, sigue, 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 da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta y para acá. No sé. ¿Y cuál sería una forma, a lo mejor, en principio, con lo poco que sé, de averiguar cuál es el pedacito de la parábola? ¿Qué haría? Evaluar la parábola en los extremos del intervalo, que, bueno, variarla en distintos puntos que pertenezcan al intervalo para saber con qué parte de la parábola me voy a quedar. Está muy bien, porque es una forma de explorar el tratar de encontrar el pedacito de parámetro de parábola con la que me tengo que quedar. Está muy bien. Ahora, ya que tenemos el recurso, ya que tenemos el recurso de GeoGebra, lo vamos a hacer un poco más dinámico a eso. Entonces, vamos a pensar para que también lo hagan ustedes en cualquier otra curva que se les presente. Van a crear un deslizador, bueno, lo llama B porque A ya llamó a la curva. Tienen que siempre tener cuidado con los nombres que le ponen, no ponerle un nombre igual a algo que ya definió. Voy a poner acá desde -2 hasta 2. Y yo acá, en la parametrización de la curva, que les había puesto como un rango importante de -100 a 100, yo voy a ponerle acá desde -2 y el extremo superior de este intervalo le voy a poner el parámetro b. Este punto A y este punto B, la verdad no me está interesando ahora. Y fíjense lo que va a pasar cuando yo ahora le voy a cambiar el color. Ponerle el rosa que tenemos ahí en la presentación. Cuando yo voy variando el parámetro t, se van a dar cuenta que esta parte donde dice -2 como extremo derecho del intervalo va a ir cambiando porque se llamaba t. Y lo que van a ir viendo es cómo se origina la gráfica de la curva. ¿Pero por qué? Porque se darán cuenta que está cambiando esto en función del valor del t que yo le asigné. Ese es el pedacito de la curva que tengo. Entonces, ayudada con ver cuál era el punto de comienzo, ¿no? En este caso sería A en -2. Empezó ahí en ese puntito que lo está llamando C, que es el -2, -3. Y el punto final es haber calculado la expresión de las ecuaciones paramétricas cuando el t vale 2. El punto inicial es C, que es el de coordenadas -2, -3, y el punto final es el punto de coordenadas 10, 1. Pero bueno, este artilugio les va a servir para ir viendo cómo es el recorrido sobre la curva. Fíjense cómo viene, ¿no?
Y entonces por ahí hasta puedo cambiar acá y en vez de donde yo puse menos, esto ya es otra cosa, ¿no? Yo les había puesto desde -100, le voy a poner hasta B, lo único que a B le voy a cambiar las propiedades y le voy a pedir que vaya de -100 a 100, que haga eso. Bueno, desde -100, no sé, en algún momento de la curva que todavía no la estamos viendo, vamos a achicar esto, viene como de lejos, ahí viene, como que viene de a poquito de lejos, acercándose, acercándose, sigue, y claro, en algún momento sigue su trayectoria. Los números son grandes ahora. Bueno, esto. ¿M? Tienen manera entonces de ir viendo y explorando cómo quedaría la gráfica con un sentido de recorrido, que eso antes no lo teníamos cuando solo dibujábamos curvas. Bien, acá viene una de las curvas que habían nombrado hace un ratito. Dice, ¿qué curvas representan las siguientes ecuaciones paramétricas? Si lo escribo a lo mejor de la manera tradicional, esto igualmente va a ser una forma de presentarla en los ejercicios. La forma tradicional hubiese dicho x igual a coseno de t, y igual a seno de t. Esta es la curva y con t ahora perteneciente al intervalo 0, 2pi. Bueno, tengo que tratar de encontrar una ecuación en la que se vinculen la x con la y sacarme de encima el parámetro t. De todas maneras, por supuesto, otra vez la opción de ir viendo como si fuese una tabla de valores, el valor de t y cuál es el punto en la curva. Digo, ¿qué pasa si acá tendría que elegir valores de t en donde tanto el seno como el coseno sean fáciles de ser calculados? No voy a elegir t igual a 5 tercios, ¿no? Voy a elegir valores de t donde dentro del intervalo de trabajo sea fácil calcularlas esas funciones trigonométricas. Vamos con t igual 0. Con t igual 0, ¿dónde estoy? ¿En qué punto? ¿Qué punto estoy? 1, 0. Sí, señor. 1, 0. Reemplazo la t por 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces, acá. Este es p sub 0, entendiendo que esto es 1. Después, bueno, otro valor fácil va a ser pi sobre 2. P sub pi sobre 2. ¿Qué punto sería? 0,1. Sí, 0, 1. Entonces ando por acá. Esto es 1. Bueno, este será el p pi sobre 2. Después para pi, ¿en dónde estaría? ¿Dónde estoy? -1, 0. Ujú. Entonces anda por acá. Si esto es -1, esto va a ser p sub pi. Y vamos a, bueno, 3 medios pi. P sub 3 medios pi. Ahora va a ser 0 menos 1. Voy a estar por acá. Si esto es -1, esto va a ser P sub 3 medios pi. Y si vuelvo a elegir ahora el 2pi, vuelvo a elegir, no, lo elijo a 2pi, pero si sería dar toda una vuelta completa en el desarrollo de estas dos funciones trigonométricas que tienen periodo 2pi, cuando esté en 2pi, vuelvo a tener las coordenadas 1, 0, las mismas que tenía cuando elegía el parámetro t igual 0, porque tanto coseno como seno valen lo mismo en 0 y en 2pi. O sea que este puntito coincide con el punto p sub 2pi.
O sea, esto surge solamente de hacer una pequeña tabla de valores con valores fáciles de calcular el seno y el coseno. Bueno, después hay otros que tendría que recordar. Bueno, pi sobre 4 también es fácil, pero pi sobre 3, pi sobre 6. Pero con esto me conformo, ¿no? Tendría esta situación que, comparada con la de la parábola, estaría de nuevo en esta cuestión de ¿y cómo es la curva? Sé que por esos 4 puntos tiene que pasar. Puedo sacar información adicional en esto también. Si la coordenada x es el resultado de hacer el coseno de un ángulo, ¿qué variaciones posibles tiene esa coordenada en x? La coordenada en x me puede dar 3. -1 y 1. Claro. Entonces yo ya sé que cualquier punto que esté sobre la curva que todavía no sé dibujarla, seguro su coordenada en x tiene que estar entre -1 y 1. O sea que yo sé que acá puedo hacer dos paredes desde -1 hasta 1 y la gráfica de la curva en esta región tiene que estar entre esas dos gráficas de rectas paralelas. Y con la función relacionada con la segunda coordenada, pasa lo mismo. La coordenada i de cualquier punto, como es el seno de un ángulo, también esa coordenada en i tiene que estar restringida a estar entre -1 y 1. Entonces yo trazaría una recta en i igual a 1, i igual a -1, y lo que al menos sé es que la gráfica de la curva en cuestión tiene que estar acá adentro. No puede caer por fuera de ese cuadrado, porque si no la coordenada en X o la coordenada en Y tendrían características que no son permitidas en esta situación. En X y en Y las coordenadas tienen que estar entre -1 y 1. Ahora, si bien es un dato que yo considero valioso porque me va a ayudar en otras investigaciones, no tengo idea cómo es la curva, capaz que la curva hace esto. ¿Por qué no? ¿Hace eso? No sé. Entonces, esto es una pregunta. ¿Será así la curva? ¿Será que hace algo así? No sé. ¿Cómo hago para encontrar una ecuación cartesiana donde solamente estén vinculadas la x y la y la t la saque de encima? Ahora ya no tengo una ecuación lineal en t como tenía antes, que despejaba de la ecuación lineal y después reemplazaba en la otra. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer? Vuelvo a copiarlo. Puedo elevarlas al cuadrado y decir que la suma de A1. Sí, y eso es lo que vamos a hacer. Uno parte de las dos ecuaciones y uno dice, bueno, a ver, hagamos esto. Elevemos al cuadrado miembro a miembro. Entonces x cuadrado es igual a coseno cuadrado de t y cuadrado es igual a seno cuadrado de t. Y sumemos esas dos ecuaciones. Del lado de la izquierda tengo x cuadrado más y cuadrado. Del lado de la derecha coseno cuadrado de t más seno al cuadrado de t, que eso es 1. Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Quiere decir que la curva que seguramente contiene a esta curva parametrizada de esta manera no es ninguna de esas dos azules que se me ocurrió hacer, las tengo que sacar, no es ninguna de ellas. La curva que tengo que hacer es una circunferencia centrada en el origen de radio 1. O sea que la curva, en definitiva, es esto. La curva es esa. Ahora, dependerá de la variación del parámetro y de cómo están puestas estas funciones trigonométricas para saber si es toda la circunferencia o si es un pedazo de esa circunferencia. Y además saber cómo la recorre. Porque si yo acá en vez de t igual, perdón, t perteneciente al intervalo 0,2pi, hubiese puesto el intervalo 0 hasta pi sobre 2,
Estas cuentitas de acá las hacía igual porque identificaba cuál era la curva general, digamos, sobre la cual la curva en cuestión está contenida, pero no era toda la circunferencia. Si yo cambiaba t perteneciente al intervalo 0 pi sobre 2, me tengo que quedar solamente con este arquito, no con toda la circunferencia. Pero esto es valioso porque identifico la curva sobre la cual está la curva que yo quiero dibujar. Ahora, ¿es toda la curva? Y no. Si el parámetro me decía que t estaba entre 0 y pi sobre 2, era solo este pedacito. Si el parámetro me decía que t estaba dentro del intervalo 0 pi, ahora era todo este pedacito. Sobre la misma curva, pero no toda la curva. Entonces, la parametrización me dice también qué pedacito de la curva es con el que me tengo que quedar. Entonces, fíjense otra vez, borro todo eso porque está, por supuesto, dentro del propio PDF, todo el estudio, que yo podría usar otra vez esto, curva, y acá pongo coseno de t, seno de t, el valor del parámetro es t, y puedo poner d0, perdón, me confundí ahí, esto es t, ahí puse un t de más, y acá tengo que poner 2pi, a ver si me deja acá, 2 y acá pi. Ahí tengo la gráfica completa. Interesante sería ver cómo la voy a graficar a medida que voy cambiando el valor del parámetro t. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que habíamos hecho antes. Ponemos un deslizador. Le vamos a poner ahora que vaya desde 0. Acá no puedo poner pi o 2pi. Voy a ponerle 6,28 como dice ahí. O 6,3 para no errarle, es que se pase. A ver si le puedo poner la forma del incremento que sea un poquito más continua. 0,01. No puse un 0, ahí puse un... No, ahí para que tenga dos cifras decimales. Y acá hago lo mismo. Ahora acá en vez de ponerle 2pi, le pongo v. Vamos a cambiarle el color. Y ahí vamos. Y aumentando. Fíjense cómo es el recorrido. Di toda la vuelta completa. Fíjense que hubiese pasado a lo mejor si en vez de coseno de t, acá ponía menos coseno de t. Ponía eso. Le cambié el signo ahí. Ahí evidentemente las coordenadas en X van a cambiar de signo. Fíjense lo que hace. ¿Por dónde empieza? Doy la vuelta completa y si yo veo el dibujo final es la misma circunferencia. Apenas le cambié un poquito a esa coordenada el signo y lo que hizo fue recorrerla diferente. Si por ejemplo acá le pongo un menos adelante del seno, no sé si lo voy a interpretar ahí, menos. Miren cómo viene. La vuelta completa da la circunferencia, pero evidentemente la forma de recorrerla cambió. Así que las formas en las que uno pone las ecuaciones paramétricas están súper vinculadas con eso. Ahora, si vuelvo a la versión original con el más, que tenemos este recorrido, ¿no? El antihorario. Y bueno, también podría haber dicho acá qué pasa si yo las propiedades del objeto
le cambio el valor del parámetro final. 1,50 y pico, 1,57. Hace nada más que el pedacito. Yo les decía si voy hasta pi sobre 2, 1,57 aproximadamente, bueno, tengo un cuarto de la circunferencia en ese sentido. ¿Mm? Bueno, esto es todo exploratorio también. Eso fue solo en el plano, pero ahora vamos al espacio. Si estoy pensando ahora que el objeto inicialmente que se movía no solo se mueve en el plano, sino que ahora se mueve en el espacio, obviamente en el espacio, para ubicar cualquier posición en el espacio, necesito saber sus tres coordenadas, x, y z. Entonces ahora la x, la y y la z van a estar dependiendo de un parámetro t que va a estar jugando dentro de un cierto conjunto. Entonces puedo pensar que también es habitual escribir esto: x igual a x de t, y igual a y de t, y z igual a z de t. Esa es la curva y con t en un cierto conjunto, ¿no? Bueno, esas serían ahora las ecuaciones paramétricas de una curva, pero en el espacio. Y ahí es donde me voy a meter en un poquito en este mundo que vamos a ver ahora de funciones vectoriales. Ahora, para darle un mayor contexto a todo esto, para darle más respaldo a las cosas que vamos a hacer, vamos a pensar que la curva surge como la gráfica de una función vectorial. ¿Qué es una función vectorial? Primero y principal, cuando yo ahora, en vez de pensar en f de t, g de t, h de t, coordenadas de un punto, las involucro con los versores fundamentales, estas serían básicamente las componentes de un vector que coinciden esas componentes con las coordenadas del punto que yo estaba dando acá en las ecuaciones paramétricas de una recta. Y como cualquier otra situación en la que yo pongo un punto de coordenadas x y z y quiero ahora vincularlo con su vector posición, el vector posición de ese punto como componentes tiene a las mismas coordenadas que tiene el punto P. Solo que en uno representa un punto y en otro representa una flecha. Pero cuando veo la terna es la misma. Si es punto, llamo coordenadas del punto. Si la terna está vinculada con un vector, la llamo componentes del vector. O es coordenadas o es componentes. Pero digo, se puede usar esta misma terna que da un punto para usarlas en dar el vector posición del punto P. Y entonces puedo pensar en una función que a medida que el t va variando, va obteniendo este vector posición de todos los puntos. Entonces, vamos a pensar así. Cuando hablemos de una curva, la vamos a ver como gráfica de una función vectorial. Una función vectorial que es una función distinta, porque es una función que en los elementos del dominio tiene números reales, pero lo que me brinda como solución el conjunto imagen es el conjunto de vectores. Entonces yo voy cambiando el valor del parámetro t de acá y lo que voy obteniendo es un nuevo vector. Entonces si cambio el parámetro, acá tengo otro vector. Si cambio el valor de t, acá tengo otro vector. Si cambio el valor de t, tengo otro vector. Ahora, cuando grafiquemos a la función vectorial, no vamos a dibujar esa cantidad de flechas. Lo que vamos a hacer es solo quedarnos con los puntos finales de flecha, con este, con este, con este, con este. Esos puntos finales de flecha son los que van a ir dibujando la curva en cuestión. Entonces ahora, como corresponde, demos la definición, corresponde de función vectorial.
Una función vectorial de una variable, en este caso en el espacio, es una función que tiene como conjunto dominio un conjunto contenido en R, el T pertenece a R, y va a parar como conjunto de llegada al conjunto de vectores de tres componentes. Entonces así definimos una función vectorial. Una función que toma valores reales y los convierte en vectores. Es común, es común en este mundo de funciones vectoriales que cuando queremos hablar de las componentes del vector, en vez de poner paréntesis, ponemos estos piquitos. En el libro también van a aparecer. Es común. Estamos entendiendo que son las componentes de un vector. Yo lo definí en cuanto a una función vectorial en el espacio, pero podría haber sido tranquilamente en el plano. ¿Cómo cambiaría esto si hubiese estado en el plano? Tengo que poner R raya. ¿Por qué se le pone el R raya? Aclaro eso también. En el libro, cuando ustedes vean, si quieren, porque están las secciones del libro seleccionadas donde están los ejercicios que vamos a trabajar, si ustedes leen la parte de teoría del libro, todo lo que es vector, el libro lo pone en negrita. Entonces digo, como yo generalmente esto después lo tengo que escribir en el pizarrón, ¿y cómo les indico a ustedes que esto es negrita? ¿Tendría que estar pasando 1000 veces con el fibrón sobre una letra para que entiendan que es negrita? No, le ponemos lo que nosotros sabemos, es la rayita o, o la flechita arriba para indicar que lo que estoy dibujando o escribiendo es un vector. Así que acá, como es lo que después voy a usar en el pizarrón, para hablar de algo vectorial, van a ver que siempre le voy a escribir la rayita arriba en vez de poner negrita, ¿no? Pero insisto, el libro suele poner en negrita todo lo que va a considerar que es vector. Bueno, y en el caso de que sea una función vectorial en R2, la diferencia dónde radica. Esto lo voy a poner igual y va a parar al conjunto de vectores de dos componentes. Entonces va a tomar un T perteneciente a ese conjunto D y que me va a devolver R raya de T es f de T por I más G de T por J, que escrita en la versión compacta sin poner los versores fundamentales, lo vamos a escribir así: f de T, coma, G de T. Es lo mismo que antes, pero con una componente menos. Esa es la diferencia. Y bueno, y lo que vamos a hacer es seguir un poco la idea de las cosas que desarrollamos de conceptos importantes de funciones de cálculo 1, ahora para estas funciones distintas que estamos dibujando. En principio, lo primero que ustedes veían de una función era calcular su dominio. Entonces, a mí me dan la ley de una función vectorial y le tengo que calcular el dominio, porque no me lo dan, tendría que sacar lo que nosotros llamaríamos el dominio natural, el conjunto más amplio posible en el que la función vectorial puede ser evaluada. Yo digo, bueno, si mi función vectorial, pensando que estoy en R3, tiene estas componentes, el T que pertenezca al dominio de esa función vectorial tiene que ser un T para el cual las tres funciones componentes se puedan evaluar. Entonces, si hablo del dominio de una función vectorial, ¿yo qué haría? Bueno, me fijaría para qué valores de T la función f se puede evaluar. Me fijaría para qué valores de T la función g se puede evaluar y lo mismo para la función h. Después tiene que haber una intersección, porque tiene que ser el T un elemento que esté en el dominio de las tres. Y entonces aparece la definición de que el dominio de una función vectorial no es más que hacer el dominio de estas tres funciones donde la f, la g y la h son funciones de cálculo 1. Esas sí son funciones de una variable común. Entonces acá yo sé calcular los dominios de esas funciones. Calculo la intersección y tengo el dominio entonces de la función vectorial. ¿Está bien? Eso es lo que tengo que pensar, la esencia de qué significa que un elemento esté en el dominio de una función vectorial. Es un elemento que se pueda calcular las tres funciones componentes. Si hubiesen sido dos, eran dos. Eh, Me refiero a ver un ejemplo acá, medio pavote. R de t, imaginemos que es la función e a la t
coma, eh, t, y acá pongo 1 sobre raíz de t. Esas son las funciones componentes, ¿no? E a la t, esta sería la función f de t, esta sería la función g de t, esta sería la función h de t. ¿Cuál sería el dominio de esta función vectorial? Los T positivos. Claro, porque yo cuando me fijo acá digo, a ver, si la f de t es e a la t, el dominio de la f es todo R. El dominio de la función g, que es la que está en el medio, también es todo R. Pero el dominio de la función que yo estoy considerando que se llama h es desde 0 a infinito, porque hay una raíz cuadrada involucrada y encima está dentro de un denominador. Cuando hago la intersección de las tres, me doy cuenta que en la intersección lo que queda es eso. Bueno, vamos a un ejemplo concreto muy usado de una curva en el espacio. Es muy usado, entonces bueno, vamos a identificarlo, cómo lo podemos dibujar. Me dicen que yo tengo que trazar la curva parametrizada a partir de esta expresión, ¿no? R de t, le escribo acá, me dice R de t, me dice ya estamos en el contexto de función vectorial. R raya de t es 2 coseno de t por el versor i, más 2 seno de t por el versor j, más 3t por el versor k. Esa era una de las formas de escribir a la función vectorial y acá dice con t perteneciente a R. Podía haberlo escrito con la otra forma en la que evito ponerle a los versores y podría haber puesto que R raya de t es piquito 2 coseno de t, 2 seno de t, 3t, con t perteneciente a R. Y esto que tengo acá serían las expresiones que voy a usar para dar a las ecuaciones paramétricas de la curva que tengo que dibujar, porque esta es una función vectorial. Su representación gráfica va a ser una curva. ¿Pero qué curva? La que tiene a estas funciones como es la que origina las ecuaciones paramétricas de la curva. Por eso es que es lo que está escrito ahí arriba. Cuando quiero identificar a la curva gráfica voy a poner x igual a 2 coseno de t. Cuando tengan que poner y, voy a poner la segunda coordenada, y 2 seno de t. Y cuando pongo z, voy a poner 3t, con t perteneciente a R. Y hago siempre esa traducción. Dada la función vectorial, hago esta interpretación para hacer la gráfica de la curva. Uso sus componentes para originar las ecuaciones paramétricas de la curva. Bueno, ¿cómo hago la gráfica de la curva? Porque la curva está en el espacio ahora. Y para una curva en el espacio no voy a tener una sola ecuación en X, en Y y en Z. Porque una sola ecuación en X, en Y y en Z, lo que probablemente vaya a definir es una superficie, no una curva. Es más, ustedes en el mundo de álgebra y geometría, cuando la recta ya estaba en el espacio, cuando ya estaba en el espacio, ustedes veían que había algo muy parecido a recta en el plano, que eran las ecuaciones paramétricas. Necesitaban un punto de paso y un vector. Pero después en el espacio, para dar una recta, ¿cuáles eran otras opciones? ¿Había una sola ecuación para representar una recta? En el espacio, algo así. En el espacio, ¿eso representa una recta o qué representa? Un plano. Y si quería entonces representar una recta, ¿qué tenía que buscar? La intersección de dos planos sería. Claro. Necesitaba otro plano más, qué sé yo, 4x
menos y igual 7, se me ocurre cualquier cosa, no importa, ahí daba la recta. De las ecuaciones paramétricas que yo tenía, que eran tres ecuaciones, la x, la y, la z, vinculadas con el parámetro t, pasaba a tener dos. Me sacaba de encima el parámetro t, fantástico, pero tenía dos, que eran dos planos que al momento de intersectarse generaban la recta en cuestión. No tenía una sola ecuación, que era el típico error que uno a veces cometía en álgebra y geometría. Bueno, acá va a pasar un poco lo mismo. Yo capaz que lo que quiera es sacarme de encima el parámetro t, pero no con una sola ecuación yo voy a saber quién es la curva. Evidentemente tengo que poner en juego dos ecuaciones. Y para la hélice, que es justamente el dibujito que ustedes están viendo porque al final de la película ya lo están viendo, ¿cuál es la idea? Bueno, acá hay algo que me resulta conocido, porque lo acabo de ver, que es esta parte de acá. Si yo solamente hubiese tenido x igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t, digo, yo ya había entendido el juego anterior, decía, si x es igual a 2 coseno de t, y es igual a 2 seno de t, lo que hicimos hace un ratito fue elevar al cuadrado, miembro a miembro, para luego sumar. Y si yo hago eso acá, porque digo, si ya lo hice, ¿por qué no lo voy a volver a hacer? Me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual. ¿Y del lado de la derecha qué me queda? ¿Qué queda del lado de la derecha? Bueno, lo hacemos juntos. Este primer cuadrado es 4 coseno al cuadrado de t. Más, y el del otro es 4 seno al cuadrado de t. O sea, x cuadrado más y cuadrado igual a ¿qué? A 4. ¿Y esto qué es en el espacio? La circunferencia de radio 4 de radio 2. No. ¿Y esto qué Ah, es? que va En subiendo, es el- una hélice, pero te falta el parámetro que sube. Pará, Ignacio. Esta ecuación, yo pregunté, en el espacio, ¿qué es? Vos me dijiste una circunferencia, ah, no, después una hélice. No. Esta ecuación, así como está, ella, solita, en el espacio, ¿qué es? ¿Lo tiene al Z dando vueltas? No, es para todo Z. ¿Y entonces qué es? ¿Qué, un plano? Nah, No, por eso, no sé lo que es. sí lo sabes, ya lo vimos, ya lo vimos. Sería un cilindro. Sí, señor. Cilindro. Al ser para todo Z, esto es, entiendo que identifico una circunferencia que sería, supongamos en el plano z igual 0, sería esta circunferencia que está marcada acá, pero como es para todo z, en realidad lo que tengo es todo un cilindro. Para arriba, para abajo, esto sigue. Esto es un cilindro. Entonces yo lo único que acabo de darme cuenta es de solamente haber tomado dos ecuaciones muy particulares de las tres que están definiendo la curva, que con esas dos las pongo en juego, en vinculación, me saco el parámetro t de encima, fantástico, pero me quedo una ecuación que sé muy bien que en el espacio eso no es una curva, es una superficie. ¿Qué superficie es? Es un cilindro. Entonces, la curva que yo todavía no sé dibujar, seguro en ese cilindro está. Entonces lo que no sé es cómo esa curva está dentro del cilindro. No tengo idea. A lo mejor, voy a venirme acá, esto ya lo saco, ahora voy a pasar al espacio
3D. Si yo pongo acá x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, que tengo este cilindro dibujado, digo, capaz el dibujo de la curva hace esto, después baja, todo por el borde, hace esto, después tiene ganas de subir y se va por atrás. Sé qué hace. Puedo estar divagando toda una vida viendo que es una curva que tengo que dibujar que seguro sobre esa superficie está. Entonces, en vez de andar divagando, lo que hacemos después es hacer una interpretación adicional a todo esto. En principio, yo lo que sé es que la curva está contenida en el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 4. Eso lo sé. Al menos es importante. De ahí no sale. Y ahora a quien tengo que darle protagonismo es a la tercera ecuación que hasta el momento no la había involucrado. Entonces, si yo hubiese dejado solamente estas dos iniciales, estas dos en el plano z igual 0, en el plano z igual 0, estarían dándome esta circunferencia. ¿No es cierto? En el plano z igual 0. Ahora, cuando involucro estas dos con esta tercera, me doy cuenta que la coordenada z, a medida que el valor del parámetro t va aumentando, z también aumenta. Y entonces es como pensar, ¿vieron esos juguetes de ese cilindro que se levanta y se puede, un resorte, digamos? Entonces, la idea es acá este puntito, ¿de dónde sale? Y de haber elegido el valor de t igual a pi sobre 2, donde si yo me hubiese quedado solamente con estas dos primeras ecuaciones, al punto lo tengo que estar dibujando acá abajo. Pero hay una tercera componente, que como t vale pi sobre 2, esta z me da 3 medios pi, o sea, se levantó. Es como pensar que el dibujo de esta circunferencia se va a ir levantando y generando esta hélice, este resorte. Lo que sí sé es que cualquier punto sobre la curva que estoy tratando de dibujar, como sus dos primeras coordenadas responden a esta estructura, x igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t, esas dos coordenadas seguro proyectadas sobre el plano xy caen adentro de esta circunferencia. Seguro. Pero la tercera coordenada es la que la levanta. Y a medida que t va aumentando, el valor del parámetro t, el valor de la tercera coordenada también va aumentando. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un ratito con las curvas planas, ahora con esta curva en el espacio. También tengo que poner también la vista gráfica para ver el parámetro. Y acá voy a poner un parámetro. eh, lo voy a llamar D, porque después, para que tenga coherencia. Bueno, voy a poner menos 5 a 5. Voy a dejarlo ahí, menos 5 a 5. Acá voy a poner ahora el gráfico de la curva que quiero. Ahora voy a poner curva. Y ahora me tengo que quedar con la segunda expresión. ¿Por qué? Porque esta es la que tiene tres componentes. ¿Ven que dice expresión, expresión, expresión tres veces? Bueno, ahí voy a poner 2 coseno de t. Después tenía 2 seno de t. Después tenía 3t. El parámetro se llama t. Y voy a hacer que varíe de menos 5 a 5. Entonces voy a poner menos 5 acá. Y acá el valor final, ya sabemos, le voy a poner b para que lo vaya generando a medida que voy cambiando el valor del parámetro t. A ver, no, no, no. Y ahora vengo acá a la vista gráfica. Como que viene de abajo el asunto. ¿Dónde está el valor de x positivo ahí? Viene
lo que está de frente lo va a marcar en una línea continua, lo que se va para atrás. Bueno, ahí, si yo lo miro desde arriba, proyectada la curva, cae dentro de la circunferencia de radio 2 en el plano XY, centrada en el origen. Pero no es una circunferencia, sino que es toda una hélice. El hecho de que le haya puesto por 3 hace que la hélice quede como muy estirada, porque a la tercera coordenada la multiplica por 3. A ver si en vez de multiplicarla por 3 le pongo t solo, para que no sea tan alta. Cambié, ¿eh? Le puse en vez de 3t, t, para que la coordenada z no sea tan alta. Enseguida, este resorte va a quedar más chiquitito, más comprimido. ¿Mm? Ahí. Vamos a darle más variación acá. Vamos a ponerle 10. Fíjense que queda un resorte más comprimido. Es más, si acá le pongo para t, en vez de la tercera componente t, le pongo 0,5 por t, chiquitito, 0,5 por t. Fíjense que va a quedar ahora más comprimido todavía el resorte, que es la hélice, ¿no? Más chiquitín, más chiquitín. Y como antes era 3t, quedaba como muy estirado. ¿Qué te pasó? Ah, esto no, es más estirado. Bueno, esa es entonces una curva distinta en el espacio. Que curvas en el espacio también ya conocíamos porque podríamos haber pensado en la recta en el espacio, de la cual también conocíamos ecuaciones paramétricas. Y una cosita importante que va a aparecer acá es cuando uno habla de orientación de la curva, muchas veces se habla de una orientación positiva de la curva. ¿Con qué tiene que ver? Con que yo voy viendo para valores de t que van creciendo cómo se va originando la curva. Ese es el sentido positivo. Para valores de t que van creciendo. Así que todo lo que estuvimos viendo nosotros fue siempre orientación positiva de la curva. Bueno, y existe también otra forma de parametrizar a las curvas, pero vistas como intersección entre superficies. No me dan la parametrización de la curva, me dan dos superficies que intersectadas me dan una curva y yo tendría que poder dar una parametrización. O sea, una función vectorial que sirva para parametrizar esta curva. Yo si quiero, por ejemplo, acá dice, considerar la curva determinada por la intersección entre la superficie cilíndrica dada por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y la superficie plana dada por y más z igual 2. Encontrar una función vectorial que describa la curva de intersección e indicar el sentido de recorrido de la curva asignado por la parametrización. Chan. Bueno, si estoy investigando, yo podría poner acá el cilindro que me piden, esto ya no me interesa porque es otra cosa, y el plano, ¿quién era? Y más z igual 2. Esto quedó súper chiquitito. Y más z igual 2. Ajá, mira lo que quedó. Ahí. Y como hacemos siempre, como estoy ahora en la versión 3D, puedo buscar la intersección, chan, entre las dos, y miren lo que me da. GeoGebra ya me da una posible parametrización de la curva. ¿Cómo se interpreta esto? Yo para que vean esta información, acá me está diciendo, esto sería en mayúscula la función vectorial,
Está diciendo que está sumando esto más esto. O sea, está escribiendo 0 más seno de t en la coordenada en x, en la coordenada en y 0 coseno de t, y en la coordenada en z 2 menos coseno de t. Esa es la parametrización que GeoGebra está usando en este momento. No es la única, no es la única, porque fíjense lo que vamos a hacer nosotros. En nuestro ejemplo, diríamos, ¿cómo podemos encontrar una parametrización de esta curva cuando lo único que tengo es, por ejemplo, esto y esto, las dos superficies en cuestión? Entonces, la curva, acá la estamos viendo como intersección de dos superficies. Una es esta y la otra es esta. Bueno, vuelvo para atrás en las cosas que yo ya estuve viendo. Una opción para poder escribir a la x y a la y en función de un parámetro t, cuando están vinculadas a partir de esta ecuación, podría ser escribir x igual a coseno de t y igual a seno de t, ¿no? Es como que esto lo saco un poco apoyándome a la primera ecuación que aparece. Pero aparece un z. ¿Cómo puedo escribir a z entonces acá en función de t? Si yo acabo de escribir a la x y a la y en función de t, ¿cómo escribiría z? 2 menos seno de t. Sí, señor. Entonces, para mí, esas serían las ecuaciones paramétricas de la curva. Yo escribí así esto y entonces para mí la función vectorial que me están pidiendo, porque me dice eso, encontrar una función vectorial que describa esta curva de intersección, sería coseno de t, coma, seno de t, coma, 2 menos seno de t. Y acá el valor de t podría ser, si t pertenece a R, lo que estaría viendo es que voy pasando una y otra vez por la misma curva. Fíjense que son funciones todas, en este caso, que tienen un periodo, 2pi, entonces no hace falta que t varíe en todo R para generar la curva. Podría acotar el valor del parámetro t a un intervalo de 0 a 2pi. Ahora, si ponían con t perteneciente a R, no estaba mal tampoco. Es como que por ahí no me extiendo de más. Con un periodo ya estaba bien. Esa es la función vectorial. Y entonces lo que podemos hacer es venir a GeoGebra otra vez. Esto me va a quedar ahí, a ver si no me... Bueno, no molesta tanto. Voy a borrar esto y esto. Fíjense si yo ahora uso esta parametrización, que no es la misma que GeoGebra me dio, porque GeoGebra da una opción. Si yo hago esta parametrización, otra vez, vamos a poner en la vista gráfica un deslizador, el que lo llamamos V, que va a ir de 0, claro, ahí está difícil porque justo me lo tapa lo que puse ahí, a 6,28, a 2pi. Ok, piqui, piqui. Bueno, y ahora venimos acá y ponemos la curva y habíamos sugerido nosotros coseno de t, coseno de t, después venía seno de t y después venía 2 menos seno de t. Hasta acá, yo estoy pensando, está. Em, bueno, acá voy a poner, porque me olvidé de poner cuál era el que correspondía. Tengo que poner t, coma, y voy a poner 0, coma, y que vaya hasta b.
Esta la voy a desocultar. ¿Esta cuál es? No está dando la misma curva. Esperen, esperen. ¿En qué le pifié? 2 menos coseno de t, seno de t. Ah, ¿qué puso acá? Cualquiera puso. Seno de 2 grados. Seno de t. Está dibujaba cualquier cosa, digo, no puede ser. Ahí está. Bueno, ahí va. Ahí dibujando la curva, en este sentido. Que si ahora sí vuelvo a poner en escena la curva de intersección, que estaba dibujada en azul, va a caer arriba de la negra. Van las dos igual. ¿Mm? Pero bueno, este fue nuestro sentido de recorrido para allá. Entonces, cuando yo lo tengo que hacer en la carpeta, digo, bueno, yo doy las ecuaciones paramétricas y voy dando diferentes valores de t que van creciendo y voy viendo por dónde voy pasando en la curva. Entonces yo me voy a dar cuenta que lo que tengo que agregar en la curva generalmente es una flechita que se pone así. ¿Eh? Voy haciendo este recorrido sobre la curva. No importa dónde empecé, pero sé que estoy haciendo ese sentido de recorrido. En lo que yo acabo de dar como opción para mi función vectorial, ese es mi sentido de recorrido. ¿Está bien? Bueno, es lo que está escrito acá. Y acá si se fijan, en el dibujito de la curva se ve como muy pequeñito, pero están los dibujitos de las flechas. ¿Qué hacemos con las funciones vectoriales? Hasta ahora habíamos trabajado el tema de dominio, la gráfica que tiene que ver con la curva, pero si voy a lo que hemos transitado como la parte conceptual en cálculo uno, después de haber graficado funciones y un montón de ellas en cálculo uno, lo que vino fue la presentación del límite. Bueno, pensemos en qué significa en una función vectorial calcular un límite. La definición va a ser esta, calcular los límites por componentes. Porque cuando yo lo haga por componente, caigo en un mundo conocido que es el límite de funciones de una variable que yo ya sé manejar. Esto es, cuando quiera calcular el límite de una función vectorial, fíjense que esto es captura del libro. ¿Qué puso? Negrita, no le puso la rayita, pero ya es negrita. El límite de una función vectorial, cuando t tiende a un cierto número a, esto se transforma en calcular de la función vectorial el límite de cada una de sus funciones componentes. Y cada uno de estos límites, cada uno de ellos, se hace como yo vi en cálculo uno. O sea que calcular el límite de una función vectorial le pasa la pelota a calcular el límite de cada una de sus funciones componentes, porque son funciones de cálculo uno. Entonces, bueno, ejemplo, supongamos que mi función vectorial, yo le pondría la rayita en el pizarrón, tiene estas componentes, 1 más 3t, la segunda es seno de t y la tercera t cuadrado menos e a la menos 2t, y tengo que calcular el límite cuando t tiende a 0 de la función vectorial. ¿Qué hago? Calculo el límite cuando t tiende a 0 de cada una de las componentes. Entonces, en el caso del ejemplo, el límite de cada una de las componentes se hace por reemplazo directo. En este caso no hay inconvenientes en calcular el límite. Cuando t tiende a 0 en la primera, reemplazo directo me da 1, en la segunda me da 0, en la tercera me da menos 1. Pero en el caso de que no hubiese podido hacer reemplazo directo, como cada límite es el límite conocido de cálculo uno, apelo a hacer todo lo que ya conozco. Es más, si aparece una indeterminación, yo ya sé, por ejemplo, que si es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, L'Hopital me da una mano. Aplico todo lo que conozco. En este caso, si bien no está explicitado
¿Quién sería el dominio de esta función vectorial? ¿Quién es? Todos los t pertenecientes a R. Claro, entonces, dominio de la función vectorial, R. No es que sea súper necesario, digo, ya que está, era una pregunta que valía la pena. Y bueno, dos conceptos asociados con cálculos de límite. El gran concepto de continuidad y el gran concepto de derivada. ¿Qué era esto de una función continua? ¿Se acuerdan? Una función, cálculo uno decía f continua en A si el límite cuando x tiende a A de f de x coincide con f de A. Es lo que yo conozco de cálculo uno. Bueno, lo adapto. ¿Qué significa que una función vectorial sea continua en A? Significa que el límite de la función vectorial, cuando t tiende a A, sea la función vectorial evaluada en A. Ahora, como calcular este límite tiene que ver con calcular el límite componente a componente, uno puede entonces entender que para que esta función vectorial sea continua, quienes tienen que ser continuas son las funciones componentes que llamábamos f, g y h en el puntito A, que son las funciones que están relacionadas con funciones de cálculo uno, de una variable. O sea que para que una función vectorial sea continua en un número, sí, solo si eso sucede si las funciones componentes son continuas en el mismo numerito. Y viene el concepto de derivada. Bien, ¿cómo es esto? Primero hagamos algo simple. Si yo voy a definir lo que va a ser la derivada de una función vectorial y ya sé calcular límite, entonces digo, copio y pego la definición de derivada para funciones de una variable adaptada a que ahora son funciones vectoriales. Perfecto. Entonces vamos a definir r' de t como el límite de un cociente incremental. Límite cuando h tiende a cero de r raya en t más h menos r raya de t sobre h. Ajá. Cuando yo calcule este límite, en el caso de que exista, ustedes saben bien que siempre hay que hacer esa observación, siempre que el límite exista. Cuando yo calcule este límite, ¿ese límite qué va a ser? ¿Un vector o un número? ¿Vector o número? ¿Qué me dicen? R, función vectorial. Va a ser un vector. Tal cual. La R es una función vectorial. Entonces acá tengo la función vectorial evaluada en un cierto valor que es t más h. Eso es un vector. ¿Qué le resto? La función vectorial evaluada en t. Esto es otro vector. ¿Este h qué es? ¿Número o vector? Número, porque es h tendiendo a cero. Entonces, cuando yo hago arriba, en el numerador, tengo vector menos vector, eso es un vector. Si yo lo divido por h, todo esto también es un vector. O sea que es el límite cuando h tiende a cero de una función que también es vectorial. Por lo tanto, r' de t es un vector. Y ese vector tiene una interpretación geométrica.
que me va a interesar conocer. Porque para cálculo uno, para cálculo uno, cuando yo calculaba la derivada de una función en un numerito, esto tenía una interpretación geométrica. Era la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto en el cual yo me estaba parando. Bueno, ¿y esto tendrá alguna interpretación? Porque me doy cuenta que es un vector, pero ¿será un vector referente a tener en cuenta en la curva? ¿Tendrá alguna particularidad? Bueno, sí, va a tener una Será tangente a particularidad. la curva. Va a ser tangente a la curva, así es. Y la forma por ahí de poder vincular eso es con esta, van a ver mucha letrita, pero vamos a ir de a poco. La idea es un poco desmenuzar esa definición del límite del cociente incremental. Nosotros vamos a partir entonces de una función vectorial. Dijimos, cada vez que yo, para un cierto valor de t, haga r raya de t, esto es un vector. Perfecto. Eso seguro es un vector. Pero su punto extremo, que lo puedo llamar P, de coordenadas, las componentes de este vector, no sé, llamaré f de t, g de t, h de t. Este vector se puede interpretar como el vector posición del punto P. Entonces yo tengo, para un valor de t, hago r raya de t, si es cierto tengo un vector. El punto final de la flecha es el puntito al que uno llamaría P. Después resulta que estoy haciendo el valor de r raya en t más h. Bueno, es otro valor de parámetro, que eso me da otra flechita y que se vincula con un punto al que lo puedo estar llamando q. Cuando uno hace esta diferencia, r raya en t más h menos r raya en t está haciendo una resta de vectores. Esta resta de vectores la veo acá, es el vector pq. Y si no me doy cuenta, muchas veces es fácil, por ejemplo, hacer como un circuito, ¿no? Yo, para aquel que no se da cuenta, digo, si yo hago flecha roja más flecha azul, flecha marrón. O sea, R raya de T más flecha azul, que sería la unión de P con Q, es la flecha marrón, R raya en T más H. Entonces, evidentemente, el vector PQ lo puedo ver como R raya en T más H menos R raya de T. ¿Está bien? Eso es lo que me importa, que vean que ese vectorcito que une a P con Q lo puedo ver como una resta de vectores dados por la función vectorial. Cuando yo eso lo divido por H, a esa diferencia yo la divido por H, acá, ¿qué pasa con el vector cuando yo lo divido por un número? Cuando yo hago esto, R raya de T más H menos R raya de T, lo divido por H, es básicamente lo mismo a tener esto, 1 sobre H por R raya de T más H menos R raya de T. O sea, a este vector lo estoy multiplicando por un escalar. ¿Qué pasaba con ese vector cuando yo lo multiplicaba por un escalar? Mantenía su dirección y sentido. Cambiaba el módulo. Lo del sentido no sé, ¿eh? Sí mantiene la dirección, porque el tema estaba en que si ese escalar era negativo, te cambiaba el sentido. ¿Te acordás? Sí, sí, es verdad. Bueno, entonces dependerá de quién sea h, si es positivo o negativo, si mantiene o no el sentido del vector, pero al menos sí sé que es paralelo. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, acá está vinculado en el dibujito. Esta es la flechita azul, la de PQ, pero cuando lo divido por h, puede estar dándome un vector, en este caso, si el h es positivo, que estaríamos en esta situación, un vector con PQ que es de la misma dirección y sentido. Ahora, dependiendo de quién sea el h,
El vector puede cambiar de módulo. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Porque si el h es negativo, el vectorcito lo tendría que estar dibujando en el sentido contrario, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Calculamos el límite cuando h tiende a cero. Y entonces, mirándolo en esta forma estática, que ahora lo vamos a ver con algo más dinámico, cuando yo pido que el h, este numerito, tienda a cero, evidentemente lo que estoy haciendo es que este vector tenga un punto representativo en la curva que está un poco más cerca de P. O sea, si el h es ahora muy cercano a cero, lo que quiero decir es que el vector r raya de t más h va a ser un vector donde el puntito Q que lo representa va a estar más cerquita de P. Cuanto más chiquito sea el h, el r de t más h se va a vincular con un puntito que está más cerca de P. Entonces, lo que se está viendo es que va a ir cambiando la posición de este vector cociente, donde cuando t tienda a cero, esa posición de vector azul que tenemos acá va a ir cambiando a una posición límite que va a tener que ver con esa posición que después llamamos tangente a la curva. Entonces, en el caso de existir el límite de este cociente cuando h tiende a cero, vector al cual vamos a llamar r' de t, ese vector cumple una condición. Es un vector tangente a la curva en ese puntito P. Por supuesto, va a ser vector tangente a una curva en la medida que como vector tenga módulo distinto de cero, ¿no? Así que necesito que para hablar de vector tangente, que ese vector no sea el vector nulo. Es lo único. Entonces, fíjense en ahora una versión más dinámica que la tengo por acá. Acá la idea, la curva que tomé fue una hélice, pero podría haber tomado otra curva, nada más que para mí me resultaba más fácil en el espacio hacer la hélice. Yo estoy parada en este puntito P, que está señalado ahí. Acá tengo un deslizador H y el vectorcito de flechas azul que está en línea de puntos es el vector PQ. Y el vectorcito ahí rosa es el cociente. Acá. Esta parte en color rosa sería R en T más H menos R raya de T sobre H. Así. Entonces, cuando el H es positivo, fíjense que el vectorcito rosa va a tener la misma dirección y sentido del vector que une a P con Q, que está hecho con línea de puntos. Pero el H ahora lo voy a ir moviendo. Jo, me fue. El H lo voy a ir moviendo. Lo voy a ir bajando. Fíjense que el punto Q se va deslizando sobre la curva. Este vectorcito que es el rosa sigue teniendo el mismo sentido de PQ. Hasta que el Q está tan cerca de P, cuando H sea cero, esto va a tener un problema porque no lo va a poder calcular. Así que voy a llegar hasta casi cero, que cuando llegué a cero no me dibuja nada, me pone signo de pregunta en todos lados, me dice estoy re loca. No, claro, ahí. Con un h muy pequeño, ese vector tiende a una posición límite que evidentemente tiene que ver con ser tangente. Pero ahora voy a considerar valores de h negativos para que vean que ahora voy para otro lado, ¿no? Cuando el h es negativo, empiezo con un menos 1,5, PQ tiene un sentido que no es el mismo que el del cociente, porque el h es negativo. A pesar de eso, a medida que el h se va acercando a cero, tiende también a tener una posición límite que es justamente la de la recta tangente.
Bueno, ahí en el gráfico está hecha la recta tangente, que es una recta que pasando por el punto P tiene la dirección del vector que acabo de encontrar. ¿Mm? Después acá tengo, acá. Ah, pero todavía no les dije cómo se calcula, ahora vemos esto. Esa es entonces la interpretación geométrica de la derivada. Algunas cuestiones, cuando hablemos de recta tangente a la curva en un punto, estamos hablando de una recta que pasa por el punto en cuestión y que tiene como vector dirección el vector R' en el t que originó estar en este punto P. Y también se habla muchas veces del vector tangente unitario, no es algo en el que nosotros vamos tampoco a focalizar tanto, pero va a salir, en algún momento va a tener un protagonismo. Vector tangente unitario es el vector que es paralelo a R' de t, que tiene el mismo sentido, pero que tiene módulo 1. O sea que el vector tangente unitario sería el que en álgebra llamaríamos versor asociado de R' de t. ¿Y cómo calculo en la práctica a la función vectorial R'? Bueno, cuando yo tenga una función vectorial dada por sus componentes, como la tengo acá, el vector R' surge básicamente de derivar cada una de sus funciones componentes. Y acá dice, la demostración está en el libro, es sencilla y la van a ver de ahí. ¿Por qué? Porque la derivada no es más que el límite de un cociente incremental. Y el límite lo hago por componentes. Entonces, en cada una de las componentes va a existir un límite de un cociente incremental. Para la f, para la g, para la h. ¿Mm? O sea que para calcular la derivada de una función vectorial no tengo más que derivar a las funciones componentes. Nada más que eso. Y para terminar, les quería mostrar cuando teníamos esta función vectorial antes, la primera con la que comenzamos, ¿se acuerdan? Era la que tenía como parametrización esta, t cuadrado más 3t en x y t menos 1 en y. Su función R', que acá la está llamando A', se obtiene justamente de derivar cada una de sus funciones componentes. Entonces, si ese R raya de t es t cuadrado más 3t, t menos 1, la función R' de t es la que tiene como componentes 2t más 3, derivo la primera componente y cuando derivo la segunda componente, 1. Fíjense una cosa, a medida que el t va variando, R' de t es un vector tangente que va cambiando sus componentes y su módulo. Entonces, en este caso, cuando yo voy variando t, fíjense que el vector se va a mantener tangente a la curva, pero a nivel de longitud va cambiando. Y sí, porque el valor del parámetro t va cambiando en cada uno de los puntos, ¿no? Y ahí va aumentando. Si hubiese sido, borro todo esto, ¿cuál era el de la circunferencia? Fíjense acá, las componentes de la parametrización de la circunferencia que habíamos usado eran estas, coseno de t, seno de t. Cuando vamos a derivarla, la R' de t, como componentes va a tener a la derivada del coseno menos seno. Y la derivada del seno, coseno. ¿Qué es lo que quiero destacar en esta situación? Independientemente del valor del t en el que estoy, ¿cuál es el módulo de R' de t? Sería calcular el módulo de este vector. La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, en este caso va a ser 1. Va a ser un vector tangente que siempre tiene módulo 1. Fíjense si hacemos el dibujo con el GeoGebra, el vector va cambiando de posición a medida que voy pasando por puntos sobre la curva, la dirección va cambiando, pero fíjense que el vector siempre tiene módulo 1. No cambia el módulo. O
sea, veo acá cómo cambian las componentes en la parte roja, pero bueno, módulo uno. Y el último que nos queda fue el de la hélice, este de acá. El de la hélice, fíjense otra vez que si la hélice hubiese tenido esta es otra hélice, ¿no? Estas componentes, coseno de t, seno de t, t, la derivada de cada una de las componentes me hubiese quedado algo así. Entonces, el famoso R' de t, como componentes tiene a menos seno de t, coseno de t, 1. ¿Qué pasa si le calculo el módulo a este vector tangente? Y me quedaría la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, menos seno al cuadrado de t, más coseno al cuadrado de t, eso es 1, más el 1 que surge de hacer 1 al cuadrado, me queda raíz de 2. Bueno, para esta hélice también, lo que me voy a dar cuenta es que el módulo del vector tangente queda constante. Lo que no queda para nada constante es la dirección que va a seguir. Entonces, a eso voy. Si yo voy cambiando el valor del parámetro t, fíjense que el vector es tangente a la curva y tiene el módulo que queda como constante, pero queda tangente a la curva. Bueno, hasta acá llegamos hoy.